Hola jóvenes, muy buenos días, bienvenidos a la sesión del día 5 de octubre del 2021. Pues bueno, estábamos teniendo algunos problemas técnicos, pero aparentemente ya se solucionaron, esperemos no vuelvan a ocurrir. Faltan algunos de conectarse, vamos a tomar lista y esperemos que mientras tomamos asistencia se conecten los demás para poder integrarlos. Bien, empezamos con Acosta. Aparicio. Arbizu. Alcázar. Presente. Calderas. Presente. Castillo Meléndez. Presente. Castillo Padrón. Presente. Andón. Presente, profe. García. Presente. Garza. Presente. Gómez. Presente. González. Presente. Guevara. Hernández. Profe, mi compañero Ángel me comentó que tiene fallas con su internet. Gracias. Ibarra. Presente. López. Presente. Martínez González. Presente. Martínez Vargas. Presente. Medina. Moreno. Presente. Núñez. Presente. Lazarán. Presente. Oliva. Presente. Pineda. Presente. Ramírez. Presente. Rodríguez García. Presente. Rodríguez Martínez. Presente. Uresti. Presente. Vázquez. Presente. Zúñiga. Presente. Ok, revisamos ahora. Aparicio. Presente. Albizu. Ahí aquí en el chat. Bien, gracias. Presente. Ahora. Hernández. Medina. Y listo. Ahora sí vamos a iniciar. El día de ayer realizamos un repaso de lo que es la cadena de valor. Me parece ya quedó un poquito más claro a qué se refiere, cómo se identifica cada una de las actividades y cómo podemos identificar, además, si es que esas actividades tienen un buen desempeño o no. Eso nos permitirá posteriormente generar un listado de fortalezas y de debilidades. Sucede algo similar con la auditoría por departamentos. Lo primero es identificar a los departamentos que tiene nuestra empresa, pueden ser estos, pueden ser otros. Posteriormente, empezar a realizar algunas preguntas en concreto. Y de aquí no hemos pasado desde el viernes, me parece, hasta aquí nos hemos quedado. Vamos a enfocarnos específicamente hoy en estas preguntas. Para la auditoría administrativa, que corresponde a los departamentos o a las áreas de planeación, de recursos humanos, de administración, de la gerencia, etcétera, tenemos 9 preguntas, al menos 9 preguntas que nos dice David que podrían ser interesantes de cuestionar cuando estamos realizando nuestra auditoría. Y en este sentido no significa, y repito, no significa que sean solamente 9 las que hacemos y ya, no.
Pueden ser 10, pueden ser 15, pueden ser 30, 50, 100, pueden ser 5 también. Sin embargo, estas 9, al menos desde mi perspectiva, sí nos brinda un panorama claro respecto a lo que está haciendo bien o mal la empresa. Y en este sentido es importante entonces entender qué es lo que significa cada una de esas 9 preguntas. Ya más o menos hemos platicado un poquito, por ejemplo, de la primera, la cual se enfoca en los conceptos básicos de administración estratégica. Y ya decíamos nosotros, tiene que ver principalmente con la filosofía empresarial, si es que la empresa cuenta con filosofía empresarial o no, si es que la empresa realiza planes o no, si es que la empresa tiene estrategias definidas o no. ¿Okay? Entonces, más o menos se entiende por ese lado. Digamos, por ejemplo, entonces, que esa pregunta 1 la podríamos dividir en 1A, la empresa tiene misión; 1B, la empresa tiene visión; 1C, la empresa tiene valores; 1D, la empresa cuenta con planes; 1E, la empresa tiene estrategias definidas. Tenemos en ese caso 5 preguntas partiendo de los conceptos de administración estratégica, con estas 5 partes que son básicas para una empresa. Y así como era lo que les decía, son 9, pero pueden resultar más si es que desmenuzamos cada una de estas preguntas. Me parece que con la primera pregunta no hay tanto problema y espero hayan tomado nota para identificar qué significa. Vamos con la segunda, que está de hecho más clara. Los objetivos y metas de la empresa son medibles y se comunican de manera adecuada. Recordarán que cuando comentábamos sobre objetivos en la unidad pasada, veíamos los criterios SMART para poder generarlos. Sin embargo, también es importante mencionar que no todas las empresas utilizan esos criterios para redactar objetivos. Eso no quiere decir que estén mal, pero sí que podrían estar mejor. Entonces, lo que hay que hacer en esa segunda pregunta es identificar qué tan bien o qué tan mal se está haciendo el trabajo con los objetivos de la empresa. Y esto en ocasiones es sencillo porque podemos definir con claridad cuáles son aquellas partes en las cuales están fallando si nos basamos, por ejemplo, en los SMART. Pero además de eso, debemos de establecer con claridad si es que los objetivos son comunicados con los demás miembros de la organización o solamente los conoce la alta dirección y ya. Debemos de identificar qué tan bien o qué tan mal se están siguiendo esos objetivos. Y dentro de los SMART principalmente debemos de conocer si es que se pueden medir o no hay ningún parámetro específico que nos permita saber si lo estamos consiguiendo o no. ¿Vale? Entonces, recapitulamos. Para poder hacer esta parte de la auditoría, necesitamos estar dentro de la empresa, ¿ok? O necesitamos al menos conocer muy bien la empresa. Eso nos va a permitir responder a estas preguntas. Y como se los decía antes, estas preguntas no son simplemente una encuesta que le hacemos al gerente o al director o similares, no. Son preguntas que nos dan guía a nosotros para poder saber cómo está la empresa. Siguiente pregunta. ¿Los gerentes de todos los niveles jerárquicos llevan a cabo una planeación efectiva? En este caso, ustedes ya conocen qué es una planeación, ustedes ya saben qué es lo que significa y qué es lo que implica. La pregunta va enfocada precisamente a eso. Los gerentes de cada nivel realizan planeación, es decir, hay planeación estratégica, planeación táctica y planeación operativa. Si la respuesta es sí, la empresa lo está haciendo muy bien. Puede ser incluso una fortaleza. Si la respuesta es no, pues entonces no están teniendo una idea muy clara de qué es lo que se tiene que hacer en esa empresa. Sería una debilidad. Después hablamos sobre autoridad. ¿Qué tan bien o qué tan mal se está delegando la autoridad? ¿Existe una centralización en la forma de trabajar? Es decir, ¿solamente el gerente o solamente el director toma las decisiones? ¿O también delega esa autoridad para que otras personas puedan tomar decisiones? ¿Cómo se hace en esa empresa? Y ojo, esta es una pregunta complicada. ¿Por qué? En este caso, o bueno, mejor dicho, en los casos anteriores, en la 1, 2 y 3, tenemos claridad.
Si la empresa utiliza conceptos de administración estratégica, entonces está bien. Sería incluso fortaleza en algunos casos. Si tiene objetivos y son medibles, está bien. Si utilizan planeación, están bien. Si no lo hacen, es decir, si no utilizan estos conceptos en la 1, está mal. Si no tienen objetivos, está mal. Y si no son planeación, está mal. Es fácil definir cuándo está bien y cuándo está mal. Pero en la pregunta 4, el hecho de delegar bien la autoridad no necesariamente significa que es algo bueno o algo malo. Puede ser que yo delego mi autoridad mucho, a tal grado que se convierte en algo negativo. ¿Me explico? En este sentido estamos hablando, por ejemplo, digamos que yo les pidiera tareas, sin embargo, dejo que uno de ustedes, cualquiera, revise esas tareas. Dejo que otro de ustedes establezca la fecha para entregar esas tareas. Dejo que otro de ustedes establezca los criterios para revisar esas tareas, una rúbrica en particular y demás. Entonces, toda la autoridad que yo tengo para poner tareas, la delegué hacia alguno de ustedes. Y cada uno de ustedes puso lo que le pareció conveniente. No tiene preparación previa, no conoce del tema a profundidad, no tiene la capacidad para poder revisar de manera adecuada, etc. Pero lo hizo porque me gusta delegar mi autoridad, punto. En ese caso, ¿estoy delegando mi autoridad? Sí. ¿Pero es algo bueno? No. Entonces hay que observar esos detallitos en cada pregunta que estamos haciendo, ¿vale? Y ojo también, las respuestas que vamos a plantear en cada punto no es nada más sí o no. Tenemos que detallar. Como lo decíamos acá arriba en la misión, puede ser que la empresa sí tenga misión, pero esa misión está mal hecha, no comunica lo que tiene que comunicar. Entonces lo planteamos por escrito y decimos si es algo bueno o es algo malo. Lo mismo con todas las demás preguntas. Después, pregunta número 5. ¿Es adecuada la estructura de la empresa? ¿Es adecuada la estructura de la organización? Es decir, la forma en que están repartidos los puestos, las jerarquías y demás, ¿es correcta? ¿O podría estar mejor? ¿Podría haber un jefe menos, un jefe más? ¿Podría haber más personas dentro de la empresa? Recuerdo, en este caso les platico un ejemplo que nos sucedió hace 7 años más o menos, 2014. Había una empresa que se comunicó con nosotros para que le ayudáramos a mejorar algunas áreas de su organización. En este caso ellos tenían cierto temor porque acababa de abrir una empresa grande en ese municipio. Estamos hablando de un municipio, estamos hablando de Jicotenca. Nos habla un empresario de allá, tiene una serie de empresas, de tiendas de abarrotes, pero digámoslo así, grandes, no son tienditas de la esquina, son más grandes. Entonces después viene una empresa mucho más grande, como lo es Bodega Aurrerá, si no me equivoco, y se iba a poner ahí, al final de cuentas se puso. Y nos hablan nosotros porque tenían ese temor de que, pues, ¿sabes qué? Viene empresota, nos va a comer el mandado, nos va a quitar nuestros clientes y tal. Necesito que me ayudes. Llegamos nosotros y empezamos a hacer ciertas preguntas, empezamos a ver cómo está la empresa para poder reducir costos, por ejemplo, para poder cambiar ciertas estructuras y demás. Y nos damos cuenta que dentro de la estructura de la empresa, dentro del personal de la empresa, existe una persona. Vamos a llamarle a esta persona Doña Laura. No recuerdo cómo era su nombre, pero para el caso de este ejemplo vamos a llamarle Doña Laura. Cuando estábamos haciendo preguntas, que en ese caso estuvimos preguntándole a todos los trabajadores cosas, llegamos a Doña Laura. Y lo primero que le preguntábamos a cada trabajador es, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces en la empresa? Para saber si ellos tenían claridad respecto a las funciones que tenían que ejecutar y para saber también la importancia de su puesto.
Oiga, doña Laura, ¿y usted qué hace aquí? Pues aquí yo checo ya las chicas de contabilidad. Ok. ¿Qué les checa, doña Laura? No, pues que hagan bien su trabajo, porque de repente llegan, a veces no, luego se van temprano o se van tarde, pues aquí hay que checar, la gente tiene que estar checada. Ok, doña Laura. Entonces, usted es la jefa de contabilidad. No, pues soy la jefa de todo. Pues aquí reviso allá, reviso también a los que están aquí acomodando cosas en los estantes, reviso la cajera, los reviso a todos. Ok, doña Laura, entonces usted es como la gerenta. Pues más o menos, pero pues ahí está aquí el gerente. Pero pues no hace nada, yo soy la que hace todo. Ok, eso es lo que nos dice doña Laura. ¿Qué opinan ustedes de esos comentarios que hace ella? No les voy a dar mi percepción todavía, ni lo que resultó. ¿Qué opinan de lo que nos decía doña Laura? ¿Qué opinarían de la organización o la estructura de esa empresa a partir de lo que nos comenta doña Laura? Ronaldo. Principalmente de que el gerente que está no es el adecuado y no tiene la capacidad para dirigirla. Ok, bien. Juliana. Pues que en realidad el gerente no tiene una capacidad o la característica de liderazgo, el cual tiene que aplicar todo el tiempo y no tiene que cargarle el trabajo a sus empleados, así que y ya los está desmotivando para poder dar en realidad su 100% en el trabajo. Bien, bien. Oliva. Bueno, yo creo que también no hay una estructura clara, una definición, delimitación de las actividades de cada uno de los trabajadores. Pues ya ve que decía que los de contabilidad se iban temprano y luego llegaban y luego no llegaban. Entonces Ujú. yo creo que ahí había una falta de vigilancia por parte del gerente también. Ok, bien, muchas gracias. En este caso, estoy de acuerdo con ustedes. No tienen otro punto de partida, no conocen nada más, solamente lo que nos dijo doña Laura. Pero entonces, con esto que nos está comentando ella, era totalmente distinto de lo que nos estaban comentando los demás trabajadores. Fuimos con los trabajadores de piso de venta, los que se encargan de acomodar en estantes y demás, y le empezamos a preguntar cuáles eran sus funciones. Y no, nosotros nos encargamos de ir a bodega, traer mercancía, acomodar aquí y tal. Oye, ¿cómo ves el negocio? ¿Qué me puedes platicar de tus demás compañeros? No, pues mira, aquel que está allá es el gerente, me parece muy bueno, muy buen jefe, nos motiva todo, porque antes tenemos otra gerente que no era muy buena, la verdad, siempre nos estaba gritoneando y pues mucha gente renunció por eso, pero con él todo bien, le llevamos bastante bien. Ok, ¿y cómo vas con esto y eso? No, todo excelente, todo súper bien. Nada más tenemos por ahí problemillas con aquella señora, con doña Laura. Este, pero pues, no, todo bien, todo bien. ¿Tienes problemas con doña Laura? No, 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 todo bien, todo bien. ¿Seguro? Sí, sí, ok. Luego íbamos al área de contabilidad. Había, me acuerdo en ese caso, una señora y una chava que apenas estaba terminando la carrera. Lo mismo, ¿qué hacen? No, pues realizamos actividades de contabilidad, nos encargamos también de cortes de caja cuando es necesario, cuando no viene algún cajero, apoyamos al dueño de la empresa también con su contabilidad personal, este, cuando falta personal también apoyamos con ciertas áreas y tal. Ok, ¿de a qué hora están aquí? No, pues nosotros estamos normalmente, nuestro horario se supone que es de 9 a 5, pero pues a veces nos quedamos hasta las 7 o hasta las 8, pero pues hasta las 5 es hasta la hora que nos debemos de quedar. Ok. ¿Algún problema que haya o algo así? No, pues ninguno. El jefe es bastante bueno, el nuevo gerente es bueno también. Nada más está doña Laura, pero no, todo bien con ella también. ¿Con doña Laura? Sí, pues nada, todo bien. Seguro, sí.
Ok. Ahí ya tenemos un par de puntitos de que como que querían decir algo de doña Laura, pero no nos decían nada. Después de eso fue que entrevistamos a doña Laura, pasó lo que les acabo de comentar, y después empezamos a comentar, a platicar con otros trabajadores, con la cajera, por ejemplo. Le empezamos a preguntar que cómo le va y tal, y dice, no, pues la verdad a mí no me gusta ser cajera, yo vine para estar acomodando cosas o apoyar en otras áreas porque la caja no me gusta, principalmente porque siempre tenemos esa señora que nos está checando, porque según ella se cree la dueña, pero pues nada más está ahí y no hace nada. ¿Cuál señora? Aquella, doña Laura. A ver, explícame. No, pues es que nosotros, cuando estoy de cajera, cuando me toca estar de cajera, pues yo estoy aquí haciendo mi trabajo, vienen clientes y los saludo y todo muy bien. Y por ejemplo, si los empiezo a saludar, me viene doña Laura y me dice que no hable con ellos. No, pues nada más los estoy saludando, no es como que me queda a platicar con ellos. Y pues a mí se me hace bien que tengamos una cordialidad con ellos. Pero ella viene y me empieza a gritonear de que no hable con ellos. Ah, ok. ¿Qué más pasa? No, pues aquí estoy en caja y pues como tú sabes, no, a veces no tenemos nada que hacer porque pues no están los clientes aquí todo el tiempo. Entonces me pongo a acomodar cosas y a limpiar por aquí y de repente viene también otra vez ella y me empieza a gritonear que mi trabajo es estar en caja, que me aboque mi trabajo y que no me ponga a limpiar, que eso no me corresponde. Yo pues si estoy aquí pues y veo que está sucio, pues mejor limpio, ¿no? ¿Para qué lo dejo así? Ah, ok. Entonces grita mucho de error. Sí, se la baña, te digo, se cree la jefa. Ok. Bueno, hablamos con todos los trabajadores, después hablamos con el dueño. Mire, señor, vamos a decirle, ingeniero Rodríguez. Ingeniero, lo que pasa es que ya platicamos con ellos, sin embargo nos quedó una duda. No nos queda del todo claro cuál es el puesto de doña Laura. El ingeniero se nos queda viendo. Dice, no, pues ni yo sé, nos dice el dueño. Ni yo sé. No, tú déjala ahí, déjala que haga cosas. Ok, entiendo, ingeniero. Lo que pasa es que hay varios trabajadores que nos están comentando que están teniendo problemas con ella. Entonces, no sabemos si ella es supervisora, si ella es gerente, si ella es... ¿Cuál es su función aquí? Y nos empieza a platicar el dueño. Mira, doña Laura es la tía de mi esposa. Y ella no tiene nada que hacer. Se quedaba en su casa sola. Entonces mi esposa me dijo, no, pues dale chance que esté aquí en la tienda, que esté trabajando. Y pues yo la puse ahí para que estuviera checando cosas nada más. Este, pero nada, no tiene ningún puesto formal. O sea, sí le pagamos y todo, pero no está haciendo mucho. Es nada más para que no se aburra en su casa. Ok, bien. Entonces ella no es jefa de nadie. No, no tiene que revisar ni la contabilidad, ni los estantes, ni nada. No, pues nada más está ahí, pero no, su función es esa. Su función es nada más estar ahí. Ah, ok, muy bien. Eso nos lo dijo el dueño, ¿vale? Entonces, dicho todo este caso, ¿qué opinan de esa empresa? ¿Qué opinan de doña Laura? ¿Qué opinan de la estructura organizacional de esa empresa? ¿Es una buena estructura organizacional o no? ¿Está bien que incluyamos a doña Laura dentro de esa estructura o no? ¿Está bien que existe ese tipo de trabajadores en nuestra empresa o no? ¿Deberíamos de ayudar a la tía de nuestra esposa solo porque está aburrida en su casa dándole un puesto en la empresa donde gana más que otros trabajadores y no hace absolutamente nada? Al contrario, está desmotivando a muchos de nuestros trabajadores. ¿Qué deberíamos de hacer? Y ojo, yo sé que la mayoría de ustedes no han llevado como que clases tan específicas de gestión de personal y demás, pero es cuestión de lógica. ¿Qué deberíamos de hacer con doña Laura? Garza.
Es que, profe, por ejemplo, no, o sea, de mi parte no creo que esté mal o sea, le quiera dar un trabajo en la empresa, pero no tiene que darle uno tan alto. Como usted dijo, no está bien que le esté pagando más que a otros trabajadores por no estar haciendo nada, solo estar regañando a las personas. Entonces, yo creo que en ese caso sería o despedir a doña Laura o hablar bien con ella y tener que darle un puesto más bajo. Ok, gracias, Garza. Balcázar. Bueno, yo creo que, bueno, que si él quería darle una oportunidad a la señora, debió de supervisar cómo hacía su trabajo, cómo, bueno, porque ni siquiera le dio funciones específicas, pero si le dijo que nada más checara, pues él debía también de supervisar cómo lo hacía, cómo se dirigía hacia los trabajadores y todo eso. Porque pues en realidad, como mencionan, no es una persona que necesitaba el trabajo, entonces no lo hacía a lo mejor con el mismo entusiasmo que otra persona que sí necesitaría el trabajo. Entonces creo que él debió de estar ahí al pendiente de la señora. Ok, bien. Medina. Yo de mi parte pues pienso que pues el jefe ni siquiera él estaba tan bien seguro de qué tarea darle a la señora. Entonces pues yo creo que desde ahí pues al él no tener una idea clara de lo que quería que su nueva empleada hiciera, pues desde ahí pues hubo una desorganización interna y pues como él dijo, cuando le preguntaron que qué puesto tenía, él dijo que pues que no sabía. Entonces desde ahí comienza el punto, porque ni él supo claramente qué función darle a ella dentro de su empresa. Correcto. Sí, ese es el detalle que yo veo. Exactamente. En este caso, pues como lo comentan sus tres compañeros, estamos ante un escenario bastante complicado, número uno, porque se trata de un trabajador que tiene lazos emocionales con el dueño de la empresa, lo cual dificulta mucho el dar cualquier opinión. ¿Qué fue lo que hicimos nosotros? En esta situación, tal como ustedes comentan, resulta totalmente necesario, para empezar, dejar claro cuáles son las actividades de doña Laura dentro de la empresa. El dueño me tiene que decir qué es lo que hace esa señora en la empresa. Y si no me lo dice el dueño, pues entonces no tiene funciones. Y si no tiene funciones, no tiene razón de estar dentro de la empresa. Estamos de acuerdo todos en eso. Bien, lo que le comentamos a él fue, ¿sabe qué? Estamos teniendo problemas, o usted está teniendo problemas más bien con sus trabajadores por culpa de doña Laura. ¿Se ha fijado que esta señora renunció la semana pasada? Sí, bueno, renunció por culpa de doña Laura. ¿Se fijó que renunció aquella otra persona hace 2 semanas? Sí, bueno, fue por culpa de doña Laura. ¿Se da cuenta que las de contabilidad le han pedido la renuncia 3 veces y usted no ha querido que renuncien? Sí, bueno, fue por culpa de doña Laura. ¿Le habían dicho esto a usted? Sí. Ok. Entonces, me parece que queda bastante claro que doña Laura representa un problema para la empresa. Lo que nosotros le podemos sugerir son dos cosas. Número uno, hable con doña Laura para que ella entienda que sus funciones no son de gritar, sus funciones no son de supervisar simplemente porque sí, y que quede bien claro cuáles son las cosas que hacen los demás trabajadores. Porque, por ejemplo, atacan mucho a las personas de contabilidad porque se van temprano, entre comillas. Dígame usted, señor ingeniero, ¿cuál es el horario que tienen las de contabilidad? No, pues ellas se van a las 4:30, 5. ¿Y se van todos los días a esa hora? No, a veces se quedan a las 6, 7 o hasta que cerramos. Ok. Pues doña Laura piensa, por eso, que su horario es hasta las 9 de la noche. Entonces, cada vez que se van a su horario normal, a las 5 de la tarde, les empieza a gritar de que por qué se van tan temprano. ¿Se da cuenta? Entonces, hay que hablar con doña Laura. Lo ideal desde nuestra perspectiva es que doña Laura ya no perteneciera a la empresa.
buscarle tal vez otras funciones en otro lugar, porque no es posible que esté en la empresa. No, pues es que no puedo hacer eso, porque mi esposa me va a matar y no sé qué. Bueno, entonces que se quede, pero platique con ella y dele funciones en específico. Para empezar, que no se meta con el área de contabilidad, porque no tiene ni idea de cómo funciona eso. Ni tampoco con la cajera, que es la que tiene el dinero de la empresa y consecuentemente tiene mayor riesgo de tener pérdidas. Porque de hecho una de las cosas que nos decían precisamente era que de repente doña Laura la mandaba a hacer algún mandado y cuando regresaba ya le faltaba dinero en su caja. Pero bueno. Entonces, dígale a doña Laura que se enfoque solamente en los estantes, pero que tenga una actitud no de gritar, sino de apoyar a los trabajadores. Ya más o menos entendió el ingeniero qué era lo que estaba haciendo mal y cuál era la forma que estaba haciendo. Eventualmente, pues bueno, doña Laura se murió y pues se terminó el problema. Nada, no es cierto, no se murió. Doña Laura ya se fue a su casa, ya no quiso trabajar y pues listo, se acabó el problema. Entonces no hubo tanto problema más adelante. Solito se acabó el problema porque se fue la señora, se sintió no tan querida, entonces pues ni bueno, todo excelente. Ya los demás trabajadores estuvieron trabajando bien, se integraron trabajadores anteriores que habían renunciado precisamente por ella y todo continuó muy bien. Pero bueno, le quedó claro al ingeniero, al menos en este caso, que no debe de contratar personas solamente porque son la tía de su esposa, que no tienen nada que hacer. ¿Vale? Si yo estoy diciéndole cosas a la pobre doña Laura, que bueno, eso pasó hace 7 años, a lo mejor ahorita ya la pobre doña Laura no está con nosotros, no estoy seguro. Esperemos que todo esté bien con ellos. Pero bueno, en todo caso, esa revisión de estructura organizacional nos permite decir qué tan bien o qué tan mal se encuentra la empresa. En este caso, se encontraba muy mal. Había personas sin puesto definido, sin funciones. Había personas que no sabías si eres jefe o si era tu superior o si era tu inferior. Entonces, pues bueno, claramente había una debilidad aquí. Y se conjunta con la número 6. No había descripciones o especificaciones de los puestos. No eran claras, no se sabía qué era lo que hacía uno u otro trabajador en general. De hecho, una de las propuestas que hicimos para esa empresa fue un manual de organización en el cual le integramos aspectos de administración estratégica, le añadimos un manual de puestos, de políticas y de procedimientos para que ellos tuvieran mucha mayor claridad respecto a lo que se estaba elaborando. En este caso también impactaba la moral de los empleados. La moral de los empleados en este caso se entiende desde la perspectiva de la parte de valores y de ética, pero también desde la parte de la motivación. Hay que considerar ambos elementos en esta pregunta. Los valores y la motivación que tienen los trabajadores dentro de la empresa. Si es bueno o si es malo. La rotación de personal y ausentismo. Y en este caso estamos hablando de dos aspectos sumamente importantes en cualquier empresa. Rotación de personal. ¿Alguien había escuchado este concepto antes? ¿Saben qué significa rotación de personal? ¿Qué es, Balcazar? Bueno, es como que los empleados no estén como que siempre en un solo puesto, sino que estén constantemente cambiando. Por ejemplo, en Burger King he visto que lo aplican mucho. Un día los empleados pueden estar de cajeros, otro día pueden estar en la cocina y así. Y esto le sirve mucho a la empresa para el día que falte un empleado no estén como que no saben qué hacer, sino que todos sepan cómo se realizan todas las funciones de la empresa. Ok, bien. En este caso, tenemos diferentes definiciones de rotación de personal. Lo que nos describe su compañera es más bien rotación de puestos, cuando dentro de la misma empresa simplemente cambian de puesto. Le llamamos rotación de personal interna o rotación de puestos para evitar confundirnos. ¿Okay? Pero en el caso de esta pregunta, nos referimos más a la rotación de personal externa o la rotación de personal, punto.
Y se define un poquito más como cuando las personas cambian constantemente de empleo, es decir, que dentro de nuestra empresa están constantemente entrando y saliendo trabajadores porque no se quedan mucho tiempo en su puesto. A eso nos referimos con rotación de personal. En este caso, la rotación de personal tratamos de que sea baja, es decir, que tengamos trabajadores por periodos largos, no que simplemente vengan y a los 2 o 3 meses se vayan. No. ¿Por qué no? ¿Por qué queremos que la rotación de personal sea baja? ¿Qué se les ocurre? La rotación de personal debe ser baja para evitar lo que nos dice Mariana en el chat, para evitar los procesos de reclutamiento y de contratación de nuevos empleados. Le cuesta mucho a la empresa ese proceso de reclutamiento y contratación. ¿Por qué? Para empezar, porque le falta un trabajador y alguien tiene que cubrirlo, probablemente va a ser el jefe o no se va a cubrir. Número 2, el reclutamiento no va a ser inmediato. Va a pasar a lo mejor 1, 2, 3, 5, 7, 15 días en lo que encuentras a un nuevo trabajador. Número 3, la contratación de ese trabajador no es simplemente fírmame aquí y ya. Implica todo un proceso burocrático en nuestro país en el cual tienes que dar de alta ante seguridad social, tienes que pagar cuestiones relacionadas con Infonavit y todas las prestaciones adicionales que esto conlleva. Registrarlo en las diferentes plataformas de empleadores y tal. Entonces, es un proceso que se extiende, que es largo, que además te cuesta dinero. Entonces, tratamos de que no haya rotación de personal. Sí, rotación de puestos, como nos decía Ani hace un rato, pero rotación de personal, tratamos de que no haya tanto. Y el ausentismo, que bueno, en ese me parece no hay mucho que explicar. Si la gente va o no va, si se ausenta o no se ausenta. También hay que mantenerlo bajo. ¿Cómo se puede mantener bajo? Pues a partir de distintas estrategias, tácticas, ustedes conocen ya. En este sentido, por ejemplo, lo que hacemos en OPB, que se supone que no deberían tener una asistencia menor al 80%, porque si la tienen, pues entonces reprueban automáticamente la materia. Al menos eso es lo que dice nuestro reglamento. Ya cada maestro tiene su forma de evaluar y pues lo manejamos ligeramente distinto en algunos casos. Bien, entonces lo que hay que revisar aquí es qué tanta rotación de personal hay, es decir, qué tan seguido se van los trabajadores de la empresa y qué tanto faltan los trabajadores a la empresa. Por último, pregunta número 9 de la auditoría administrativa. ¿Son efectivos los mecanismos de recompensas y de control de la empresa? Para empezar, ¿hay mecanismos de recompensas? Y aquí hablamos desde el propio sueldo y salario del personal, las prestaciones de ley que se deben de entregar, pero también los factores de motivación adicionales, factores extrínsecos o intrínsecos, desde bonos por puntualidad, por ejemplo, pero también reconocimientos formales ante la compañía y demás. ¿Qué tan efectivas son esas recompensas? ¿A los trabajadores les importa o no les interesa? Digamos, por ejemplo, enfocándonos en el bono de puntualidad. ¿El bono de puntualidad ha logrado que los trabajadores lleguen más temprano en general o realmente no ha cambiado mucho? Recuerdo también un caso de una empresa, por ejemplo, que nos decía, no, lo que pasa es que nosotros queremos motivar más a nuestros trabajadores y entonces les estamos otorgando un bono de puntualidad. Ah, ok. Ahora, ¿cuántos de tus trabajadores llegan temprano? No, pues tenemos 10 trabajadores y de esos 10 llegan temprano como 7 u 8. Ah, ok. Y antes del bono, ¿cuántos llegaban temprano? Pues los mismos, como 7 u 8. A ver, antes de meter el bono, llegaban temprano 7 personas. Sí. Y después de implementar el bono, llegan temprano las mismas 7 personas. Sí. Entonces, ¿para qué te sirve el bono? No tiene ningún sentido, me explico. En este caso, no está provocando que los demás trabajadores lleguen temprano. Simplemente les estás pagando más a los trabajadores que ya llegaban temprano. Entonces, pues, no es como que sea
gran mecanismo. Simplemente lo añadiste porque se te ocurrió, pero no sirvió de nada. Y mecanismos de control. ¿Qué es lo que está haciendo la empresa para controlar los procesos de la organización? Si es que existe supervisión, si es que existen, por ejemplo, cámaras, si es que existe algún mecanismo como indicadores que pueden ayudar a medir la efectividad de los procesos internos, etc. ¿Tiene o no tiene eso? ¿Son efectivos o no son efectivos? ¿Vale? Todas estas son las 9 preguntas de la auditoría administrativa nada más. A partir de aquí, empezamos todo el desarrollo de nuestra auditoría interna. Y tenemos que seguir posteriormente con marketing, que son un chorro de preguntas también. Después con finanzas, que son menos preguntas. Y finalmente con producción, que son poquitas preguntas. En total estamos hablando de 36 preguntas aproximadamente que deberíamos tratar de responder. ¿Okay? Mañana seguiremos platicando sobre las demás preguntas, pero por lo pronto se nos acabó el tiempo. Sería todo por hoy. Que tengan un excelente día y nos vemos mañana. Hasta luego. Gracias, profe, que tenga buen día. Gracias, profe. Gracias, Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta mañana. Hasta mañana, profe.